Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que ustedes vean este video. Los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Y bueno, pues esta semana el tema que se va a trabajar es el aislamiento, las consecuencias que trae el aislamiento principalmente en los niños, cómo evitar el aislamiento, la introversión, cuáles son las características de la introversión, las diferencias entre la timidez y la angustia, y también vamos a trabajar la extroversión, ¿sí? Entonces son esos tres temas: extroversión, introversión y el aislamiento. Bueno, como todo docente, nos interesa principalmente cada uno de estos temas en la niñez, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con definir qué es el aislamiento. El aislamiento consiste en excluir socialmente a un niño de forma voluntaria. Muchas veces estos comportamientos no son detectados a simple vista. Hay momentos en los que pueden parecer o pasar de una manera desapercibida, o simplemente puede parecer que el propio menor sea el que se aleja de los demás, ¿sí? Sin conocer realmente el trasfondo que tiene el aislamiento, o sin conocer por qué realmente se está alejando. ¿Por qué los niños se aíslan? Bueno, esto puede ser multifactorial. Su conducta puede deberse a factores como la ansiedad, como el miedo, como el bullying o simplemente por algún maltrato. Un niño introvertido no disfruta con la soledad. Esta es la manera que ha encontrado para pasarla menos mal, el aislarse, el separarse, ¿sí? Pero en ocasiones también es importante que nosotros como docentes o nosotros como padres de familia, pues tengamos en cuenta que cuando el niño se está aislando, la mayoría de las veces tiene un sufrimiento, está sufriendo, ¿sí? Pero como es muy común que todo el tiempo los padres de familia o los docentes estemos enfocados en otras situaciones, a veces pasa desapercibido una situación de aislamiento. ¿Cuáles son las consecuencias que trae un aislamiento? Pues bueno, principalmente es el miedo, es la desconfianza, es la inseguridad, la tristeza, la depresión, la falta de atención también en las clases y la soledad. Nosotros como docentes o como padres de familia, ¿podemos evitar el aislamiento en los niños? Pues creo que sí podemos aportar mucho a que se dé con menos frecuencia este aislamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues ver el historial del alumno para ver si tiene algún problema, estar cerca de ellos, estar atentos al actuar de ellos, ¿sí? Hablar de cosas que les interesen a ellos, hablar de sus intereses, intentar a través también, esto se da normalmente como en épocas, en etapas menores, como puede ser en la edad del preescolar. Podemos intentar a través de películas, a través de paseos, a través de intercambio con otros niños que se relacionen y que rompa con esa cadena que de alguna manera ellos han impuesto. Hacerlo también participar en clases de una manera no invasiva, hacer que sus compañeros también lo integren cuando se forman grupos o trabajo en equipo, hacer que sus compañeros lo integren, ser como docente mediador para que él poco a poco vaya integrándose con los equipos y vaya socializando, de alguna manera darle seguridad. ¿Sí? Que él vaya sintiéndose a gusto, que vaya sintiendo la confianza, que vaya sintiendo esta integración por parte de sus compañeros. Entonces,
como padres de familia o como docentes podemos hacer mucho para que el aislamiento poco a poco vaya desapareciendo al brindar confianza, ¿sí? Al brindar confianza principalmente a los más pequeños. Pasamos al tema de la introversión, ¿sí? ¿Qué significa intro? Bueno, ¿qué es la introversión? Es una característica propia de personas cuyo principal interés está orientado en actitudes internas de la persona. Prefieren realizar actividades a solas antes que con alguien más. Disfrutan estando solos o también con pocos amigos. Huyen de las multitudes, para nada les gusta estar en aglomeraciones, ¿sí? Entonces prefieren estar solos. Se sienten fuera de lugar en fiestas o celebraciones que tienen mucha gente. Vamos a ver cuáles son las principales características de la introversión. Bueno, una persona introvertida obtiene energía de las ideas, de las imágenes y recuerdos que están en su mundo interior, dentro de él. Pueden parecer reservadas, pueden parecer reflexivas o dar la impresión de que actúan lentamente. De acuerdo a esta tipología, disfrutan estando y haciendo cosas solos, estando solos y haciendo cosas solos. Algunas actividades pueden ser como, por ejemplo, leer, ¿sí? Estas personas son más sensibles a la dopamina, el neurotransmisor del bienestar. Valoran las relaciones profundas y significativas. Les encanta también conectarse de una manera auténtica y compartir sus ideas en un grupo de amistades pero muy pequeño, ¿sí? O en una conversación de dos personas. Son las principales características que presenta una persona introvertida. ¿Cuál es la diferencia entre la timidez y la angustia? Bueno, las personas que presentan timidez se sienten bastante incómodos y angustiados en las interacciones sociales. ¿Qué es esto? Bueno, son a veces incapaces o les cuesta mucho trabajo entablar una relación social, ¿sí? La timidez es el miedo a que la gente nos juzgue de una manera negativa de acuerdo a las acciones que nosotros realizamos. Es prácticamente prácticamente en cualquier situación social. La timidez está enraizada en el miedo, mientras que la introversión es simplemente una preferencia y no implica intrínsecamente nerviosismos o ansiedad. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, las fortalezas que tiene una persona que presenta timidez, pues bueno, es la capacidad de escuchar a la gente, la comodidad con el silencio y también con la soledad. Sus intereses se centran sobre todo en sus pensamientos, en sus emociones y en sus sentimientos. Tiene un criterio propio y no se dejan llevar por la opinión de los demás. Son personas que profundizan en sus pensamientos y son personas que presentan ideas más maduras. Son observadores y tienen gran sensibilidad. Poseen un gran sentido de responsabilidad y son personas muy laboriosas. Todo lo hacen con mucha seriedad y son constantes en las actividades que realizan. ¿Cuáles son las situaciones negativas de una persona que presenta timidez? Pues bueno, vamos a revisar. Las cosas que pudieran ser negativas, pues bueno, es que suelen ser muy inflexibles y suelen ser también muy rígidas. Son en ocasiones también muy pesimistas y son muy autocríticos. Constantemente se están autocriticando. Esto quiere decir, son muy exigentes consigo mismos. No aceptan las críticas de los demás y cualquier comentario hacia su persona lo consideran como un atentado, ¿sí? ¿Hacia qué? Pues hacia su intimidad. Poseen sentimientos de inferioridad en muchas ocasiones y de culpabilidad.
tienden a alejarse y retraerse de la vida social, carecen de habilidades para las relaciones sociales, no tienen muchas relaciones de pareja, pues su dificultad para relacionarse con los demás es la principal situación que imposibilita que ellos puedan tener una relación con el sexo opuesto, ¿sí? Y son también fácilmente muy irritables. ¿Cuáles son los elementos importantes que encontramos en este tema de la introversión? Bueno, en el cerebro introvertido, la puerta de entrada de la información al cerebro está más abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por lo que pasa más información que en el cerebro extrovertido. Enseguida vamos a revisar qué pasa con las personas extrovertidas. Las áreas dedicadas a la planificación a futuro y razonamiento están más desarrolladas. El sistema parasimpático o de conservación de la energía es más activo. Esto es en las personas que presentan extroversión, ¿sí? Y los circuitos neuronales relacionados con el placer inmediato y la euforia no actúan con tanta intensidad. En gran medida, una persona nace siendo introvertida, no es algo que ella elija, ¿sí? Tiene que ver mucho también con su entorno para que una persona desarrolle introversión. Ok, pasamos entonces ahora con la extroversión. ¿Qué es esto de la extroversión? Es un rasgo de la personalidad en la que el sujeto está más concentrado en desarrollar una relación con el exterior. Requiere de una mayor conexión social y por eso mismo tiende a desarrollarse en entornos que le permitan un acercamiento a otros individuos o con otros grupos. Caso contrario de la introversión. Introversión se le dificulta entablar una relación social. Extroversión puede fácilmente entablar no una, sino varias relaciones sociales, ¿sí? Se les facilita el contexto social. ¿Cuáles son las principales características de las personas con extroversión? Bueno, su interés se enfoca hacia la realidad exterior, antes que hacia el mundo interno. Las decisiones se toman pensando en su efecto en la realidad externa, antes que en la propia existencia. Las acciones se llevan a cabo en función de lo que otros pueden pensar acerca de ellas. La ética y la moral se construyen dependiendo de lo que predomina en el mundo. Son personas que se acomodan a casi cualquier ambiente, pero les cuesta trabajo adaptarse realmente. ¿Cuál es la personalidad de un extrovertido? Pues bueno, es reflexivo extravertido. La personalidad reflexivo extrovertido corresponde a los individuos cerebrales y objetivos que actúan casi exclusivamente con base a la razón. Solo toman por cierto aquello que se afirme con suficientes evidencias, son poco sensibles y pueden llegar incluso a ser tiránicos, tener un poco de tiranía y también manipuladores con los demás. Asimismo, el perfil reflexivo extrovertido se suele elegir por principios inamovibles. Rara vez abren sus perspectivas a otras opiniones, sino todo lo contrario. No dudan en imponer su visión del mundo a quienes lo rodean. ¿Cuáles son las fortalezas que encontramos en una persona extrovertida? Bueno, son muy abiertos, es fácil conocerlos, les encanta hablar, estar con gente les inspira y les llena de energía, son amigables, son accesibles, tienen un gran círculo de amigos, el silencio les asusta, todo el tiempo están hablando, no saben poner un filtro entre lo que piensan y lo que dicen, es muy fácil que digan las cosas sin pensarlas, les gusta resolver problemas de manera hablada, ¿sí? Les encanta hablar y hablar. ¿Cuáles son las cosas negativas que encontramos en las personas que tienen extroversión? Pues bueno, no pueden estar tristes, pueden parecer hasta insensibles en ocasiones,
temen dar demasiada información sin darse cuenta, lidian con comentarios como contrólate, te estás excediendo, espera, no hables más, por ejemplo. Siempre se espera que ellos solucionen el problema, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a los temas de la extroversión, la introversión y el aislamiento. Hay que tomar nota, chicos, si tienen alguna duda en cuanto a estos temas para el día sábado en la reunión de Meet, pues disipar esas dudas. Como siempre les sugiero que tomen nota. ¿Por qué? Porque pues bueno, con tantas ocupaciones, con múltiples ocupaciones que tenemos día a día, en ocasiones se nos llegan a olvidar las cosas. Aunque nuestro cerebro es majestuoso, de repente se olvidan las cosas, chicos. Entonces les recomiendo que tomen nota de aquellas dudas que tengan. Si no tienen dudas, pues es importante también, jóvenes, que revisen esta presentación de estos tres temas, el aislamiento, la introversión y la extroversión. ¿Para qué? Pues para que integren información o contenido a la clase, para que integren su participación y pues la clase se enriquezca. Todos en algún momento de nuestra vida, chicos, hemos pasado por un momento de aislamiento o hemos estado en contacto, ya sea como padres de familia o como en cualquier rol que nos toque desarrollar dentro de la sociedad. Hemos tenido experiencias con personas que se aíslan o nosotros mismos nos hemos aislado en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Al igual que hemos tenido también conductas de introversión, principalmente cuando no conocemos a alguna persona o cuando son situaciones que no son muy comunes en nuestro día a día, ¿sí? Entonces es cuando presentamos cierto grado de introversión. Y en cuestiones de extroversión, pues bueno, no cualquier persona es extrovertida. Inclusive me atrevo a decir que no todos hemos tenido experiencias de extroversión, ¿sí? Entonces, bueno, porque es importante que como pedagogos tengamos conocimiento de estos temas, ¿sí? Cuando estamos frente a grupo, sabemos que cada cabeza es un mundo. Sabemos que si tenemos 20, 30, 40 o inclusive a veces hasta 50 alumnos, pues bueno, a más de uno va a presentar este tipo de conductas, ya sea de aislamiento, de introversión y de extroversión, ¿sí? Entonces es importante que como docentes o como pedagogos tengamos conocimiento de qué es cada uno de estos de estas conductas y cómo afecta, ¿sí? Cómo afecta o cómo favorece las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, pues esos son los temas que se van a trabajar el día sábado. Les vuelvo a recordar, es importante que los revisen y importante que tomen notas si tienen dudas y si no, pues bueno, importante que integren información para que se enriquezca la clase. Como siempre es un placer, jóvenes, saludarlos. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Los espero el día sábado y que tengan bonito día, chicos. Hasta luego.